Este tema de la higuera marchita lo predicó Spurgeon en 1889. Él murió en 1892. O sea, este tema lo trató 3 años antes de su muerte. Ustedes se han dado cuenta que sus sermones de los últimos años de su vida eran mejores que los primeros. Sus primeros sermones reflejaban su genio, vamos a decirlo así. Claramente se veía que Dios estaba con él, pero en los últimos se ve no solamente eso, se ve su experiencia, su madurez. Este tema de la higuera marchita es un milagro, lo que ocurrió ahí, pero en otro sentido es una parábola. Visto como un milagro se puede malinterpretar, pero no si lo vemos como una parábola. Muchos se acercan a la Biblia con prejuicios y buscan errores en la Biblia. Pero nosotros, los que hemos creído en Cristo, no buscamos errores. Nosotros creemos todo lo que está escrito. Pueden ustedes ver que Cristo maldijo a un árbol. Pero ¿cómo es que Cristo maldijo a un árbol? Nuestro texto dice que tuvo hambre y se acercó a la higuera. Pero algunos malinterpretan el asunto y dicen que él fue egoísta. O sea, él pensaba en su hambre. Pero como no tenía higos, entonces la maldijo. Entonces dicen, pobre árbol, pues qué culpa tenía, ¿no? Podría pensarse que cuando él se acercó a la higuera, no sabía que no tenía higos. Pero ¿cómo es posible que no lo supiera? Él todo lo sabe, todo lo sabía. Alguno podría pensar que si hubiera sabido que no tenía higos, pues entonces no se hubiera acercado. Se hubiera acercado a un árbol que sí los tuviera. Son solamente aquí los que hemos leído, pues 2, 3 versículos. Pero ¿por qué está registrado esto? Nosotros creemos que Dios es sabio. Dios no comete errores. Entonces, lo que estamos leyendo aquí tienen que reflejar la sabiduría de Dios. Cristo era Dios. Cristo nunca hizo algo nada más por hacerlo. Él tenía motivos para hacer lo que hacía y tenía motivos para hacer que esto quedara registrado. Dios quería que supiéramos esto. Dicen algunos que si no era tiempo de higos, porque hay otro pasaje paralelo en Marcos 11, que no era tiempo de higos, entonces, ¿por qué Cristo estaba esperando que los hubiera? Cristo les había enseñado, les había hablado a los judíos, antes de esto, mucho. Pero todo lo que escuchaban había sido en vano. Y eso lo pueden ustedes ver en el Antiguo Testamento. Los judíos eran personas privilegiadas. Dios les mandaba un profeta, luego les mandaba otro y otro y otro. Pero sabemos lo que hacían con los profetas. Siempre los mataban. Y aquí en Mateo 21, pues ya está cerca al final. Ya está cerca de que lo arresten. Ya está cerca su muerte. ¿Se acuerdan ustedes que cuando entró en Jerusalén, ya cuando se acercaba la hora de su muerte, lloró por Jerusalén? ¿Por qué lloró? Porque le daba tristeza que habiéndoles hablado tantas veces, nunca quisieron escucharle. Y no sé si sepan que en el Antiguo Testamento a Israel se le compara con una higuera.
Y en el Antiguo Testamento habla de cómo Dios cuidó esa higuera, la sembró, la podó, esperando Dios que llevara fruto. Pero pues no produjo buen fruto, produjo higos, pero higos silvestres, higos amargos, higos que te hacen daño si te los comes. Entonces aquí cuando está maldiciendo esta higuera, esta es una señal de lo que les esperaba a los judíos. Al maldecir a la higuera, está maldiciendo a la nación de Israel. Maldijo a la higuera para que ya no llevara fruto. Está maldiciendo a Israel para que ya no llevara fruto. Cuando se acercó a la higuera, tenía solo hojas, pero no debería tener hojas tampoco. Pero Cristo se acercó porque ya sabía todo lo que iba a ocurrir ahí. Lo que Cristo quería era enseñarles a sus discípulos y a los creyentes de toda la historia una lección. Lo que él hacía siempre tenía ese propósito, enseñarnos algo. Se acercó a la higuera, no encontró higos y la maldijo para que quedara estéril para siempre. Pero él no hizo nada incorrecto. Aquella higuera era estéril y solamente iba a servir de adorno. Pero Dios no hizo a las higueras para que sirvan de adorno. ¿Para qué querrían ustedes en su huerto una higuera que nada más sirve de adorno y que no produce higos? Al maldecir a esta higuera, él no le hizo mal a nadie. Cuando Cristo dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, inmediatamente se secó la higuera. Y eso salió barato. O sea, podríamos decir que la humanidad no perdió nada con un árbol que se secó. Y nos enseñó buenas lecciones. No cabe duda que todo lo hizo con sabiduría. En el libro de Joel, Dios compara a Israel con una higuera. Cuando las vides y las higueras no producían fruto, era algo así como una calamidad nacional. En cambio, si las vides producían y las higueras también, entonces Dios les daba a entender que estaba contento con ellos o satisfecho. Dios esperaba que los israelitas llevaran fruto. Pero cuando Cristo empezó su ministerio, la nación, en sentido general, no tenía ningún fruto. ¿Se acuerdan ustedes que en esa época, antes de que Cristo apareciera, fue cuando surgieron los fariseos? En los años que hubo, desde Malaquías hasta Mateo, 400 años, ahí fue cuando surgieron los escribas y los fariseos. Ellos se jactaban de ser adoradores del único Dios verdadero. Se jactaban del templo que tenían, se enorgullecían. Se jactaban de que Abraham era su padre. Muchas hojas, pero nada de fruto. Y pueden verlo puesto que mataron a Cristo. Se enorgullecían de los 10 mandamientos. Dios se los confió a ellos, no a las naciones vecinas, a ningún país del mundo. Los 10 mandamientos fueron dados a los israelitas. Pero ellos creían que los guardaban cuando no guardaban ni siquiera uno. Presumían de que ayunaban, presumían de que daban ofrendas, presumían de que hacían sus sacrificios, pero aborrecían a sus semejantes. Eso no lo decía el Antiguo Testamento. Ellos malinterpretaban las enseñanzas del Antiguo Testamento. Ellos pensaban que tenían la obligación de amar a los de su raza,
a los de su religión, pero ellos odiaban a los extranjeros, los veían como perros. En realidad ellos veían la religión como un negocio. Por eso fue que cuando Cristo empezó su ministerio, echó fuera a los mercaderes del templo. Entonces, después de haber matado a tantos profetas, ahora tienen a Jesús, que es más grande que todos los profetas, y ustedes saben lo que hicieron. ¿Entienden ustedes por qué está condenando aquí a la nación judía? Al maldecir a la higuera, está condenando a la nación judía. Claro, se secó la higuera y las sinagogas continuaban abiertas. Los rabinos seguían dando sus enseñanzas, pero inútilmente. Si Dios bendijo a la nación de Israel, ¿cuál era el propósito? Que fueran una bendición para el mundo. Si Dios nos ha bendecido, hermanos, aquí en esta iglesia, ¿con qué intención lo hace? Con que seamos una bendición no solamente para esta ciudad, que seamos una bendición para el Estado de México y, ¿por qué no?, para todo México. Así como los judíos de aquel tiempo tenían grandes privilegios, nosotros los tenemos ahora. Aquel pueblo que debería de haber sido una bendición muy grande para el mundo, ni siquiera eran de bendición para ellos mismos, ni siquiera para la misma nación judía. Los siglos pasaron, los siglos habían pasado, y en lugar de ser una bendición, eran una maldición para el mundo. Después de que mataron a Cristo y de que mataron a los apóstoles y persiguieron a los cristianos primitivos, ellos continuaron con sus sacrificios, con sus ofrendas, hasta que llegaron los romanos y destruyeron la ciudad. Esta es una lección para todas las naciones cristianas, para todas las iglesias cristianas. Es una lección para nosotros. Existieron iglesias que crecieron mucho, pero como estamos escuchando por medio del hermano Tomás, se apartaron de su primer amor. No perseveraron en las enseñanzas que ellos habían recibido. Se apartaron de la santidad y se mezclaron con el mundo. Y dejaron de ser sal y dejaron de ser luz. Entonces, el Espíritu Santo abandonó a esas iglesias. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el aceite, ¿se acuerdan? En las vírgenes fatuas, las vírgenes prudentes, habla de los que tienen aceite. Los que tienen aceite son los que tienen el Espíritu Santo, donde Dios es obedecido. Las vírgenes necias no tenían ese aceite. Eran iglesias de nombre, iglesias que no eran iglesias. Y lo mismo sucede hoy. Hay un montón de iglesias en este país que no son iglesias. Llevan el nombre, pero en realidad no son iglesias. ¿Y de qué sirve que le canten a Dios? ¿De qué sirve que bauticen? ¿De qué sirve que tomen la Santa Cena? ¿De qué sirve que hagan todo lo que hacen si Dios no está con ellos? Iglesias, templos muy bonitos, pero Dios no está con ellos. Hermanos, ¿de qué serviría que nos reuniéramos nosotros si Dios no está con nosotros? Si Dios no está con nosotros, todo lo que hacemos no sirve de nada, es inútil. A un pastor tal vez le dé mucho gusto tener una iglesia muy grande, muy numerosa, que se bautizan 10, que se bautizan 20, que se bautizan 30. Pues podríamos sentirnos orgullosos. Pero ¿de qué sirve tener una iglesia numerosa si Cristo, si Dios no está con nosotros? El hecho de que haya mucha gente en una iglesia, eso no garantiza nada. El otro día yo le decía a Cristian que el sábado pasado me sentía yo muy mal,
no podía yo orar. Y llegó el momento en que me sentí desesperado. Y le dije a Dios, Dios, mañana voy a predicar. Pero si tú no estás conmigo, ¿de qué sirve que predique? ¿Será posible que puedo predicar y no puedo orar? ¿De qué sirve que yo me pare detrás de un púlpito si tú no estás conmigo? Y yo se lo decía porque yo no sentía la presencia de Dios al estar orando. Nosotros creemos que sintamos la presencia de Dios o no, Dios está con nosotros. Es su promesa. Dios no está con nosotros por nuestros sentimientos, porque lo sintamos. Pero queremos sentirlo. Queremos sentir que está cerca, que nuestra oración llega hasta Él, que nos escucha. Entonces, cuando Dios nos manifiesta claramente que Él está con nosotros, realmente estamos bien contentos. Pero si no, no podemos estarlo. Si nos acercamos a Dios en oración, es porque le amamos, se supone que le amamos. No se trata simplemente de que queremos sacarle algo, de que queremos que nos dé algo. No es que simplemente queremos que nos bendiga. No. Nos acercamos en oración porque lo amamos. No hay otro motivo que le agrade a Dios excepto ese. Si simplemente nos acercamos para decirle, Dios mío, no tengo trabajo, Dios mío, no tengo dinero, Dios mío, estoy enfermo. ¿Te acercas a Dios nomás por eso? Entonces cuando estás sano y cuando tienes dinero, entonces no te acercas a Él. Que Dios nos libre, hermanos, de un corazón hipócrita. Que Dios nos libre de ser simplemente convenencieros, que nos acerquemos a Él para sacarle cosas, pero que no lo amemos. Si Dios nos ha bendecido, es con un propósito. Dios quiere que seamos un medio de bendición para los demás. Porque si no somos un medio de bendición, es como si fuéramos un medio de maldición. ¿Para qué nos trajo Dios aquí? ¿Para qué nos salvó el Señor? Dios espera que llevemos fruto. Dios nos pasa la factura, hermanos. Si nosotros leemos las Escrituras, si escuchamos la predicación, pero no obedecemos, eso es muy mal negocio. ¿Qué caso tiene estar leyendo y escuchando predicaciones sin obedecer? Dios espera que llevemos fruto. Sin obediencia no hay fruto. Nosotros creemos que somos una iglesia verdadera. Bueno, pues eso tenemos que demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? Pues llevando fruto. Lo debemos demostrar con nuestros hechos. Pero si Dios no está con nosotros, si no experimentamos su presencia entre nosotros, ¿qué va a ser de nosotros? ¿A dónde iremos a parar? Vemos en esta parábola que existen en el mundo casos de una profesión, pero sin fruto. Y esos casos van a ser inspeccionados por Cristo, así como Cristo se acercó a la higuera y la inspeccionó. Y también podemos ver en nuestro párrafo que el resultado de esa inspección podría ser terrible. Vamos a ver, en primer lugar entonces, algunos casos de profesiones, pero que no llevan fruto. Una profesión de fe es reconocer que tenemos fe, que creemos en Cristo. Bueno, pues es fácil decir yo creo en Cristo, el asunto es demostrarlo con nuestros hechos.
Muchos aparentan que son cristianos. Muchas personas hablan como si fueran cristianas, pero que desgraciadamente podemos ver que no lo son. A algunos les gusta evangelizar, les gusta regalar libros, les gusta regalar Biblias, les gusta regalar folletos. Pues qué bueno que lo hagan. ¿Pero es eso dar fruto? No necesariamente. Podría ser que una persona desee que otros sean salvos y que esas personas no sean salvas. Es lo que hacen los testigos de Jehová. Van de casa en casa, supuestamente porque quieren que los demás sean salvos, pero ellos no lo son. Van de casa en casa perdiendo su tiempo y haciéndoles a los demás perder su tiempo también. Ellos creen que están haciendo un bien, pero están haciendo un mal. ¿De qué sirve agarrar la Biblia y traerla aquí el domingo, incluso entre semana, si no actuamos verdaderamente como cristianos? O actuaremos como cristianos el domingo un rato y el miércoles otro rato y el resto de la semana actuaremos como diablos. Cuando Cristo se acercó a aquella higuera, Él ya sabía que no era tiempo de higos. Eso no lo dice aquí en Mateo, lo dice en el pasaje paralelo de Marcos. No era tiempo de higos. Pero como había hojas, se supondría que también habría higos. Pero no lo sabía. La higuera es un árbol muy raro. La higuera primero produce los frutos y después las hojas. Es al revés de otros árboles. Entonces, cuando salen las hojas, los higos ya están ahí, ya están pues en su apogeo. Entonces, si ustedes se acercan a una higuera, ustedes esperan ver frutos en ella. Si no encuentras higos en ese momento, después ya no los vas a encontrar. Aquella higuera tenía hojas, pero antes de que les correspondiera tenerlas. ¿Me explico? O sea, era una higuera, digamos, anormal. Hemos hablado, acuérdense, de hombres, de mujeres, que tienen muchos conocimientos, que les gusta mucho leer, que saben de teología, que se profundizan. Personas que son entusiastas, que les gusta debatir, que les gusta hablar de religión. Personas muy animosas, personas que casi no se deprimen, que dicen que son cristianas, pero que son como esta higuera, que tienen hojas, pero que no llevan fruto. En un árbol, en una higuera normal, primero debe ser el higo y después deben ser las hojas. Pero hay personas que hacen una profesión de fe antes de hacer frutos. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista no quiso bautizar a algunos fariseos y les dijo que primero hicieran frutos dignos de arrepentimiento? Pero hay personas que dicen ser cristianas antes de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Lo normal en la vida cristiana es que una persona se arrepienta de sus pecados y cree en Cristo. Y ya después va a ser bautizada. Así, eso es lo normal, digamos. Pero hay muchos que tienen prisa, que quieren ser bautizados, porque tal vez piensan que el arrepentimiento es un proceso largo y que dicen, no, pero pues, ¿quién sabe cuándo me va yo a arrepentir? Pues mejor de una vez me bautizo. Y ya después investigamos, ya después averiguamos. O sea, son personas impacientes que no quieren esperar
escucharon predicaciones que tal vez les hicieron emocionar, que tal vez hasta les hicieron llorar. Pero acuérdense ustedes que el hecho de que una persona llore al escuchar una predicación, eso no quiere decir que esa persona esté reconociendo su pecado. Las lágrimas no son equivalentes con el verdadero arrepentimiento. Incluso hay personas que tienen años escuchando predicaciones y no pasan de ahí, no pasan de las lágrimas. A algunos les gusta tanto el ambiente, el aparato religioso, que si se trata de repartir folletos, levantan la mano, yo voy. Si se trata de pedir una ofrenda especial, yo coopero. Nosotros creemos que la convicción de pecado puede ser así, puede llevar un tiempo. Los frutos pueden ser rápidos, pueden llevar tiempo. Nosotros no estamos en contra de las conversiones rápidas. Qué bueno que todas las conversiones fueran rápidas. Pero sabemos de personas que fueron salvas después de mucho tiempo de escuchar predicaciones, después de mucho tiempo de estar leyendo la Biblia. Pero no debemos dar por sentado que una persona es salva hasta no ver fruto. Hemos cometido muchos errores en este asunto, en este punto, pero no queremos cometer más. No es posible ver hojas sin fruto primero. Debe haber fruto. Si ustedes van a construir un edificio, pues deben de construir primero los cimientos. Y si el edificio que van a construir es muy alto, pues los cimientos deben estar muy fuertes, muy firmes. Pero cuando ustedes ya están construyendo el edificio, los cimientos ya no se ven. Se vieron en un principio, después ya no. ¿Construirían ustedes una casa grande sin cimientos? Eso sería una locura. Al primer terremoto se les viene abajo. Pero hay personas que se han hecho cristianas rápidamente y han dejado de ser cristianos más rápidamente. Que así como se animaron a bautizarse, después se alejaron. Nosotros queremos ver fruto. Y como les acabo de decir, las lágrimas en sí no son un fruto. Nosotros queremos ver hijos antes que hojas. Queremos ver fruto. No podemos pasar por alto esto. Estas personas que les menciono, que tienen hojas pero no fruto, llaman la atención porque pues las hojas se ven bonitas. Según Marcos, en el pasaje paralelo, Cristo vio aquel árbol de lejos. Las otras higueras no tenían hojas. Y cuando Cristo iba rumbo a Jerusalén, vio aquella higuera que era diferente a las otras. O sea, destacaba entre las demás. Le llamó la atención porque esa sí tenía hojas. Y todos los que pasaban cerca verían aquella higuera y se darían cuenta que era diferente, porque todas las demás no tenían hojas. Esa era la única que tenía. Es posible que una persona tenga hojas y que no tenga fruto y que por lo mismo le guste llamar la atención. Hemos conocido algunos de esos, desgraciadamente. Les interesa influir en otros, les interesa llamar la atención, quieren predicar, quieren ser líderes, les gusta la publicidad, digamos. Pero los demás se pueden dar cuenta, si él no se da cuenta, los demás sí, de que en realidad no lleva un fruto. ¿De qué serviría, hermanos, que atrajéramos la mirada de los demás? ¿De qué serviría que atrajéramos a otras personas hacia nosotros?
porque piensan que llevamos fruto cuando no lo llevamos. Hay personas que tienen cierto liderazgo, que son carismáticos, y a los demás les gusta eso. O sea, son personas que llaman la atención y les gusta seguir a esas personas. Son personas que parece que nacieron para ser líderes. Son celosas, son entusiastas, no se desaniman, etc. Quieren servir a Dios y pues nos da gusto. Cuando una persona quiere servir a Dios, pues, está bien que lo hagan. Quisiéramos ser como ellos. Los jóvenes que son recién convertidos buscan un ejemplo a seguir. Los recién convertidos esperan que los que ya tenemos más años, pues que seamos entusiastas. Y algunos se preguntan, bueno, ese hermano ya tiene tantos años siendo cristiano y pues no le echa ganas, llega tarde al culto. Le he preguntado qué está leyendo y pues, ni está leyendo. Los jóvenes convertidos buscan a quien imitar. Y si ven a alguien que le echa ganas, dicen, no, pues yo voy a seguir a este, voy a aprender a echarle ganas junto con este. Pero el hecho de que una persona sea entusiasta y celosa y no se desanime fácilmente, eso no garantiza nada. Debemos esperar. No debemos juzgar antes de tiempo. ¿Quién sabe qué vaya a pasar más adelante? Cristo se acercó al árbol, a la higuera. O sea, no se mantuvo lejos, se acercó. Inspeccionó la higuera. O sea, no dijo desde lejos, ese árbol no vale nada, no, se acercó a verlo. Hay personas que son muy celosas, que son muy entusiastas y que son verdaderos creyentes. Qué bueno que todos fuéramos así. Hay creyentes que desde el principio de la vida cristiana son entusiastas y no se desaniman y son bien animosos y les gusta evangelizar. Esperemos que así sean siempre, no nada más en los inicios de la vida cristiana, sino que así sean siempre. Si ustedes ven que hay alguien que le gusta evangelizar, que le gusta servir a Dios, pues qué bueno, oremos por esas personas, que Dios bendiga su testimonio. La verdad es que Dios tiene sus convertidos donde menos los esperamos. Algunos de nosotros que ya tenemos años en el cristianismo, a veces actuamos como si ni fuéramos cristianos. A veces estamos bien fríos, somos negligentes, descuidamos la lectura, tal vez descuidemos la oración, nos acercamos a una cosa y a la otra sin ganas, etcétera. Pero eso no está bien, no debiéramos ser así. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos mande un avivamiento, pues Dios aviva a uno, Dios aviva a otro, Dios tiene que avivarnos a todos. Si Dios aviva a uno, por medio de ese uno puede avivar a los demás. Aviva un carbón y luego ese carbón calienta al otro que está junto y ese a lo que está junto a él, y al rato pues ya todos estamos ardientes, carbones ardientes. Si Dios aviva a uno, ese uno puede ser un medio de bendición para todos. ¿Se acuerdan de David? Todos tenían miedo de los filisteos. Todos se espantaban cuando veían a Goliat. Pero salió David y dice, ¿quién es ese filisteo incircunciso para que venga aquí a burlarse de los escuadrones del Dios viviente? Échenmelo, yo puedo. Y por medio de David, lo que hizo Dios en Israel. Un muchachito era David. Y cuando Elí ya estaba viejo, ya se estaba apagando la lámpara de Israel, Dios levantó a Samuel.
¿Qué no puede hacer Dios si simplemente lo quiere? Nosotros creemos que Cristo merece todo nuestro amor. Cristo derramó su sangre por nosotros. ¿Y qué no merece Él? Si nosotros estamos fríos, si nosotros somos tibios o indiferentes, pues Dios quiera que no todos seamos iguales. Yo sé que muchos de ustedes oran por mí, yo oro por ustedes, y pues que Dios nos escuche y que nos bendiga, porque si no, ¿dónde iremos a parar? Nosotros le pedimos a Dios que envíe obreros a su mies, pero queremos que envíe a los demás y no a nosotros. Señor, envía a los demás. No, yo no, pero pues envía a los demás. Pero pues ¿con qué cara le pedimos a Dios que envíe a los demás si nosotros no queremos? Moisés le dice a Josué que tiene que ser esforzado y valiente. Esfuérzate y sé valiente. Eso se aplica principalmente a los líderes. ¿Cómo podemos esperar tener una iglesia que sea esforzada y valiente si los que somos líderes pues somos negligentes y cobardes? No podemos esperar nada de eso. Pero el valor y el esfuerzo son frutos del Espíritu Santo. Claro, la responsabilidad humana pues ahí está. Pero por eso oramos precisamente, para que Dios ponga su parte, Dios haga lo suyo. ¿A qué se debe que hay creyentes que maduran más rápido que otros? Bueno, pues Dios tiene su tiempo. Los que maduran más rápido, pues tal vez oren más, lean más, obedezcan más, etc. Dios puede levantar un David así, un José. Si no hemos llevado fruto en esta iglesia como debiéramos, no podemos echar la culpa toda a una sola persona. Todos tenemos parte de culpa, todos estamos enfrascados en la misma guerra. Y no nos queda sospechar de los demás. Si vamos a sospechar de alguno, pues debiéramos sospechar de nosotros mismos y no estar señalando con el dedo a los demás. Porque si creemos que los demás son culpables y nosotros no tenemos ninguna parte de culpa, pues entonces estaríamos actuando como hipócritas. Cuando hubo avivamientos en Inglaterra y en el noreste de los Estados Unidos, Dios levantó a muchos creyentes fieles. No levantó nada más a unos cuantos, no, eran muchos. Luego Dios tiene fieles creyentes esforzados donde menos sospechamos. La verdad es que antes de juzgar a los demás, pues debemos juzgarnos a nosotros mismos. Porque ¿con qué cara juzgamos a los demás si nosotros no somos lo que debiéramos? Nos da mucho gusto que vengan personas nuevas. Una persona nueva puede ser, con el tiempo, un gran siervo de Dios en esta iglesia. Mejor que los viejos que ya estamos aquí. ¿Quién sabe qué vaya a hacer Dios con esa persona nueva? Una persona nueva que llega puede ser una bendición muy grande, un medio de bendición muy grande para esta iglesia. Oremos por las personas nuevas. Que Dios los santifique, que Dios haga que lleven mucho fruto. No llevaremos fruto sin poner en práctica lo que decimos creer. Y acuérdense de lo que estamos escuchando. La motivación correcta es el amor a Dios, el amor a Cristo. Para amar a nuestros semejantes, tenemos que amar primero a Cristo. Nadie ama a sus semejantes sin primero amar a Cristo. Pero si estamos fríos respecto de nuestro amor por Cristo, pues estaremos fríos respecto del amor a nuestro semejante.
Muchos de los que estamos aquí tenemos ya muchos años de conocer la palabra de Dios. Tenemos bendiciones y tenemos privilegios que muchos no tienen. Y acuérdense que a quien más se le da, más se le demandará. Y Dios espera más de los que estamos más viejos aquí, de los que predicamos, de los diáconos, de los maestros de escuela dominical, de los que enseñan. Que no se nos olvide, hermanos, que Cristo mismo nos va a inspeccionar. Así como se acercó a inspeccionar aquella higuera, se va a acercar a nosotros y va a buscar fruto. ¿Se acuerdan qué hizo el primer Adán? Fue a una higuera. ¿Y qué fue lo que buscó de la higuera? Buscó las hojas. Vean lo que hizo el primer Adán. Fue a la higuera y buscó las hojas. ¿Para qué? Para taparse. Pero escuchen, el segundo Adán no busca hojas. El segundo Adán busca fruto. ¿Quién es el segundo Adán? Es Cristo. Cristo vino a hacer lo que Adán no hizo, lo que Adán no quiso hacer. ¿Qué hizo Adán? Desobedeció. ¿A qué vino Cristo? A obedecer. ¿Por qué caímos? Por culpa de Adán. ¿Cómo somos levantados? Gracias a Cristo. Cristo es el segundo Adán. Cristo es el que vino a hacer lo que Adán no quiso hacer. A Dios no lo impresionamos con el hecho de que oremos mucho, de que leamos mucho la Biblia. No lo impresionamos con nuestras palabras ni con nuestros conocimientos. Él busca que le amemos, que amemos a Cristo. Él busca de nosotros fruto de amor, de paciencia, de humildad, de mansedumbre, de dominio propio. Que caminemos cerca de Dios, que seamos fervientes en la oración, constantes en la oración, sufridos en la esperanza, o como dice el texto, ya ni me acuerdo. Dios no está conforme con que asistamos a los cultos. Dios quiere nuestro corazón. Dios no quiere nuestras ofrendas. Dios quiere que le obedezcamos. Y si no llevamos fruto, si no tenemos este fruto que Él espera, Él no va a estar satisfecho. Él no va a estar contento. ¿Y qué va a pasar si Él no está satisfecho de nosotros? Que va a tomar medidas contra nosotros. Si Cristo espera fruto de nosotros, díganme, ¿no tiene derecho de esperarlo? Si aquel árbol tenía hojas, tenía que llevar fruto, pero no lo había. Como tenía hojas, presumía de tener fruto, pero tenía hojas, pero fruto no. ¿De dónde nos sacó el Señor? Algunos de nosotros nos sacó del fango más apestoso. ¿Qué clase de personas éramos antes de ser convertidos? Las personas que están metidas en religiones falsas, ¿Dios espera mucho de ellos? ¿Qué puede esperar de ellos? Pero de nosotros sí. Y Él tiene todo el derecho de esperar mucho fruto de nosotros. Si leemos la palabra, si tenemos conocimientos, Dios espera fruto de eso. Esto debe de darnos miedo. Lo que el Señor desea es ver fruto. Cristo no buscaba hojas en aquella higuera. Nuestra hambre no se puede calmar con hojas. Nosotros queremos fruto, queremos higos. Dios quiere que llevemos fruto de santidad. Acuérdense que Dios no se gana nada si nosotros nos apartamos del pecado y vivimos una vida santa. ¿Quién es el cristiano más feliz? El más santo. Cuando descuidamos las cosas de Dios, no estamos contentos, ni Dios tampoco. El creyente que llega a dudar de su salvación, duda de su salvación porque
porque no lleva fruto como él quisiera, porque está desobedeciendo en algún punto, porque siente que no avanza, porque no está haciendo lo que sabe que debería de hacer. Pero cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde, estamos satisfechos, y Dios también. Ahora ven, Dios no es muy estricto. Si llevamos un poco de fruto, Él está contento. Claro, Él quiere que llevemos más, pero no, Él no está dándonos de coscorrones para que llevemos más fruto. Lo que Dios quiere es que sintamos lo que Él siente. ¿Qué es lo que siente Dios acerca de Ciudad Neza? Él sabe cuántos se están perdiendo diariamente. ¿Cuántos mueren diariamente en Ciudad Neza sin Cristo? ¿Cuántos mueren cada semana, cada mes, cada año? No sé si hay algún registro en algún lugar, yo supongo que sí. ¿Cuántas personas morirán en este año en Ciudad Neza? ¿No nos duele eso? ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Para santificarnos. ¿Y cuáles son la recompensa de sus sufrimientos? Que le glorifiquemos. Y si no le glorifiquemos, no le glorificamos, entonces es como si le estuviéramos robando su recompensa. Si no vivimos conforme a los privilegios que hemos recibido, le contristamos. Cristo se acerca a nosotros, hermanos, y nos observa minuciosamente. Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Cristo nunca. Un fruto empieza siendo pequeñito, pero Cristo sabe que ese fruto pequeño va a ir creciendo. Entonces, aunque nuestro fruto sea pequeño, Él se encargará de hacer que lleve más fruto. Cristo no se desanima con un recién convertido si ve que lleva poco fruto, o si su fruto es muy pequeño. Nosotros a veces nos criticamos muy duramente, tal vez injustamente, pero Él no es así. Cristo no nos juzga según la apariencia, nos juzga según la verdad. Nosotros tal vez no nos veamos como debiéramos, pero Él sí. Saber que Él nos conoce mejor que nosotros mismos, pues eso nos da paz. Nosotros en realidad no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Tenemos que tomarnos de su mano y Él hará en nosotros lo que tiene que hacer. Cuando Cristo venga, va a juzgar a los que dicen ser cristianos pero que no llevan fruto. Eso sí que será algo terrible. Hermanos, en el cielo no van a entrar los mentirosos. Y si decimos que somos cristianos pero no lo somos, eso es una mentira. Imagínense una persona que toma la Santa Cena sin ser convertida, que es una hipócrita, que él sabe que es una hipócrita y viene y toma la Santa Cena. El día del juicio muchos van a presumir: yo creía en las doctrinas de la gracia, yo creía en los 5 puntos del calvinismo. Las doctrinas en sí no salvan. La mentira más grande, la mentira que más abomina a Dios, es decir que somos cristianos, pero con nuestros hechos demostrar otra cosa. El asunto no es que pertenezcamos a una iglesia cristiana. El asunto es que pertenezcamos a Cristo. No es la iglesia la que te salva, es Cristo el que te salva. Cristo condenó aquella higuera cuando vio que no había fruto. Que Dios nos libre de semejante cosa. Hay personas que buscan sinceramente a Dios y a lo mejor nos ven con hojas y dicen: no, pues aquí está Dios. Pero hay falsos maestros que llevan hojas y que se dejan impresionar a esas personas por las hojas, pero no pueden ser alimentadas con la verdad. Las hojas no alimentan, lo que alimentan es el fruto, pero esas personas tienen hojas pero no tienen fruto. Son engañadores.
y hacen que la gente se desvíe del camino correcto. Aquella higuera hacía que la gente se desviara del camino correcto. Estaba engañando a las personas que pasaban. Y dice Judas en su epístola acerca de los falsos maestros que son árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Judas 12. ¿Y qué les espera? Ustedes ya lo saben. Aquella higuera cumplía con una función destructiva. Una higuera pues debe ser útil. Se supone que el fruto debe de servirle a la gente. Pero aquella higuera en realidad no estaba cumpliendo con su función. Nosotros, hermanos, ¿estamos cumpliendo con ella? Nosotros deberíamos ser un medio de bendición mínimo para nuestros hijos, para nuestros seres queridos, para los que viven cerca de nosotros. No necesitamos ir de misioneros a China, a África, que simplemente pudiéramos ser un medio de bendición para los que nos rodean. Cristo usó aquella higuera como una advertencia para todos los que pretenden ser cristianos y que no lo son. Pronunció sentencia sobre aquella higuera y la maldijo para que nunca jamás llevara fruto. Así como fue la maldición en ese momento, así permaneció para siempre. Una persona que conoce la palabra de Dios, pero que no obedece, será condenada a vivir como ella quiere. ¿No quieres obedecer? No obedezcas. ¿No quieres nada conmigo? Yo no quiero nada contigo. ¿Qué les va a decir Cristo a tantos en aquel día? Apartaos de mí, malditos, nunca los conocí. Ustedes leían mi palabra, ustedes predicaban, pero yo nunca los conocí a ustedes. Las personas que van al infierno ya no pueden salir de ahí. Su estado es fijo para siempre. Esas palabras que nos dijo Tomás el domingo acerca del infierno, no, hombre, para poner los pelos de punta. Muchos piensan que cuando lleguen al cielo, al día del juicio, en ese momento le van a pedir perdón a Dios y en ese momento Dios los va a perdonar. Dice, sí, no importa. Si me muero sin arrepentirme, no importa, llego al cielo y allá me arrepiento. No. Si tú mueres sin arrepentirte, serás condenado para siempre. Ya no habrá esperanza para ti. Ya nunca podrás cambiar. Ahora se te ofrece el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Te arrepientes y Dios cambiará tu vida. Te dará un corazón nuevo, te dará un corazón de carne. Ni te conocerán los demás, ni te conocerás tú mismo. Pero en el infierno las personas no cambian. Si no te arrepientes aquí, no te vas a arrepentir allá jamás. Cristo sentenció a la higuera, de inmediato se secó. Y dice Marcos en el pasaje paralelo que se secó de raíz. No solamente las hojas se secaron, también la raíz se secó. Hay personas que empiezan a escuchar la palabra de Dios y se animan y leen la Biblia y no dejan de leerla y les da gusto y vienen y cantan y todo bien, pero que después se van alejando de Dios poco a poco. ¿Y cómo terminan? Peor que antes. 7 espíritus peores vienen y se les meten. Más les valdría no haber conocido la verdad. Esa es una advertencia para todos. Dios es duro si nos advierte. Si Dios ve que nos acercamos al peligro y nos advierte, es porque Él no desea nuestro mal, no quiere que acabemos mal. A Dios no le gusta condenar a la gente, a nosotros tampoco. Nosotros queremos que la gente viva bien, que la gente esté bien. Cristo condenó aquella higuera, pero fue la única.
Cristo no andaba por todas partes buscando higueras para condenarlas. Si Dios ve que tú eres sincero, te guardará, te preservará, te salvará y te llevará a su gloria. Aunque tu fruto sea muy pequeño, Él te limpiará para que lleves más fruto. No te desanimes. Lo menos que puede esperar es que seamos fieles. Fieles a lo que decimos ser, fieles a lo que decimos creer. Pero si andas en pecado, ¿te enojas porque Dios te advierte del peligro? Si tú andas en pecado y dices ser cristiano, no quieres dejar tu pecado, ¿es malo porque Dios te amonesta? Qué bueno es Dios que viéndonos cerca del precipicio nos advierte. No te enojes con Dios, no te enojes con el predicador. Lo que te pedimos mejor es que dobles tus rodillas y que te humilles delante de Dios. Si llevas poco fruto, pídele a Dios que te limpie para que lleves más fruto. Y que eso nos sirva a todos, hermanos. Que no nos desanimemos. Que Dios nos confirme en la fe. Que Dios haga firme nuestra vocación y elección. Por nosotros mismos no podemos llevar fruto. ¿Cómo es que llevamos fruto? De rodillas, buscando a nuestro Dios, tomándonos de su mano. Hay veces que parece como que no llevamos fruto, pero a lo mejor sí lo llevamos. Somos muy estrictos con nosotros mismos, pero a lo mejor sí lo estamos llevando. No nos podemos sentir satisfechos a nosotros mismos. En realidad, nunca llegaremos a ese punto. ¿Qué creyente dirá? Pues ya llegué hasta donde tenía que llegar y me siento bien. Es muy peligroso que creamos que somos alguien. Delante de Dios siempre seremos niños. No somos lo que debiéramos, pero que Dios nos capacite para glorificarle. Ya está por terminar este año. Y Dios ha sido muy bueno con nosotros, ha tenido mucha paciencia con nosotros. Aún tenemos privilegios, Dios no nos los ha quitado. Sabemos que Cristo merece todo nuestro amor. ¿Será posible, hermanos, que si antes, hace años, no hicimos lo que teníamos que hacer, lo hagamos ahora? Ustedes saben, han escuchado eso de que a un perro viejo no se le pueden enseñar trucos nuevos. Si ustedes quieren enseñarle trucos a un perro, tienen que enseñárselos cuando el perro está chiquito. Pero Dios no puede enseñarnos ahora a hacer lo que no hicimos antes. ¿Saben cuántos años tenía Moisés cuando Dios lo llamó para sacar a Israel de Egipto? Tenía 80. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó para darle la tierra prometida? Ya estaba viejo. Los últimos años de Moisés fueron los mejores. Los últimos años de Abraham fueron los mejores. Si cuando éramos más jóvenes no aprovechamos nuestro tiempo, a lo mejor ahora sí. Yo a veces he pensado, si yo hubiera sido convertido cuando era joven. Fui convertido después de los 40. ¿Cuánta juventud, cuántos años desperdicié? Si yo no hubiera malgastado mi dinero, si yo no hubiera malgastado el tiempo, otro gallo me cantara, si yo hubiera estudiado. Pero pues mírenme aquí. ¿Qué hubiera sido de mí si yo hubiera sido convertido cuando era joven? Muchachos que están aquí, Joel, Efraín, Erika, Fanny, ahorita que están jóvenes, busquen a Dios, Luis, Cristian, no se aparten de Él. No esperen no esperen servir a Dios ya después que estén canosos. Háganlo ahora. Y en el grado que ustedes le obedezcan ahora, llevarán fruto y serán felices. Y serán útiles a sus semejantes y Dios será glorificado. Yo no puedo hacerlo. Ustedes que son jóvenes, háganlo. Gracias, Padre, por tu palabra. Úsala y haz que todos en esta iglesia llevamos fruto. Si no lo llevamos antes, Padre, concédenos que ahora sí, de aquí en adelante, y que veamos ese fruto y que lo vean nuestros hijos, y que tú estés satisfecho de nosotros. Gracias por la obra de Cristo, porque sabemos
que Él siempre está atento a todo lo que hacemos aquí. Gracias por eso. Pon tu temor en nosotros para que no nos apartemos de ti, para que más bien de lo que nos apartemos sea de todo pecado. Te lo pedimos en su nombre. Amén.